Un grito desgarró el bosque gallego, tan afilado que hasta los cuervos huyeron en la oscuridad. La luna bañaba la piedra húmeda, mientras gotas de sangre marcaban un sendero prohibido. Alejandro corrió con el pecho ardiendo, sabiendo que ese olor metálico no pertenecía a un animal cualquiera. «Lucía», susurró con rabia, «¿qué has hecho?». El viento arrastraba un hedor a hierro y tierra mojada, mezclado con el rugido grave de algo que no era humano. Las sombras se retorcían entre los árboles, como si el bosque mismo respirara miedo. Garras arañaron la roca cercana, un sonido áspero que heló su columna. El silencio que siguió fue peor que el grito. Era la calma que antecede al ataque. Alejandro apretó los puños, con la certeza de que la traición ya había comenzado, y que nada en esa noche volvería a ser como antes. El rastro de sangre avanzaba entre raíces retorcidas, marcando un camino imposible de ignorar. Alejandro respiró hondo, cada inhalación cargada de hierro y desesperación. «Lucía, si corres hacia ellos, no habrá regreso», murmuró con los dientes apretados. El eco de sus pasos retumbaba como tambores en un bosque sin pájaros. La luna iluminaba solo lo suficiente para revelar la crueldad del sendero. De pronto, un aullido distante quebró la calma, grave y prolongado, como un lamento de guerra. Alejandro apretó el ritmo, sintiendo que la misma tierra trataba de detenerlo, como si el bosque supiera que lo que esperaba adelante no era un destino, sino una condena. Las sombras parecían vivas, retorciéndose como criaturas hambrientas. Alejandro escuchó el crujido de una rama, seguido del chasquido de garras contra la piedra. «Sal, cobarde», gruñó con voz ronca, aunque el temblor en su mandíbula lo delataba. El aire estaba impregnado de ozono, como si una tormenta se formara entre los árboles. De pronto, un murmullo suave llegó con el viento, la voz de Lucía, quebrada, distante pasó. «Honda solidad o la venocía, quebrada, no me sigas». Sus palabras atravesaron como cuchillas, más dolorosas que cualquier herida física. El silencio volvió a caer tan espeso que cada latido se convirtió en amenaza. El suelo vibró bajo un peso invisible, y Alejandro sintió el instinto de la bestia recorrerle la espina dorsal. Un rugido brotó entre los árboles, áspero, animal, demasiado cercano. «¿Quién osa entrar en mi bosque?», bramó una voz grave, cargada de furia y soberbia. Alejandro se giró, mostrando los dientes sin miedo aparente. «Soy quien reclama lo que has robado», escupió con rabia. La oscuridad se abrió como un velo, revelando una figura alta y robusta con ojos encendidos. El alfa oscuro había llegado, y su presencia era como un golpe de hierro contra la carne. Alejandro sintió cómo la tierra le exigía arrodillarse ante la fuerza del alfa oscuro. Cada respiración era una batalla contra el miedo. «Lucía no es tuya», gritó, su voz desgarrada. El alfa sonrió con frialdad, mostrando colmillos que brillaban con la luz plateada. «Ella eligió el camino de la sangre, y tú llegas demasiado tarde». El silencio que siguió no fue alivio, sino sentencia. Alejandro sabía que el primer acto de la traición ya estaba sellado, y que su destino se escribiría en la sangre que estaba a punto de derramarse. Alejandro caminó entre ruinas silenciosas, con el pecho desgarrado por un dolor invisible. El eco del alfa oscuro aún vibraba en su memoria, pero era su propia soledad la que más lo hería. Miró sus manos temblorosas y murmuró: «He perdido todo, incluso antes de luchar». El bosque inmenso y cruel parecía reflejar su tormento. Cada rama rota era un recuerdo de Lucía, cada sombra un recordatorio de su fracaso. Sin embargo, en lo más hondo de su dolor, una chispa de furia comenzó a encenderse. Un juramento de no rendirse, aunque la traición le devorara el alma. Lucía apareció entre la niebla, sus labios temblando, los ojos azules brillando con lágrimas no derramadas. «No entiendes, Alejandro», dijo en un susurro, «yo también estoy atrapada». El aire se volvió pesado, como si cada palabra rompiera una cadena invisible. Alejandro avanzó un paso, con rabia y deseo mezclados. «Entonces mírame, y dime que no lo elegiste». Ella bajó la mirada, incapaz de responder. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier confesión.
porque la herida de la traición se abrió sin necesidad de sangre. La luna estaba en lo alto, implacable, y Alejandro sintió cómo el hambre le quemaba por dentro. Sus colmillos asomaron con furia contenida, mientras su respiración se volvía un gruñido. No, no ahora, se obligó a sí mismo, clavando las uñas en la palma de su mano. La necesidad de sangre era un látigo que desgarraba su voluntad y Lucía lo miró con horror y ternura mezcladas. «Te está matando negarlo», susurró. Alejandro apartó la mirada, sabiendo que su mayor enemigo no era el alfa oscuro, sino la bestia que rugía dentro de él. En lo profundo de una cueva iluminada por antorchas, Isabel, la anciana guía, observaba a Alejandro con mirada grave. «La sangre no es tu maldición, es tu herencia», dijo con voz rasposa. Alejandro tembló, buscando respuestas en su rostro, marcado por cicatrices. «¿Herencia? ¿De quién?», preguntó con desesperación. Isabel sonrió con tristeza. «Del mismo que ahora deseas destruir». Sus palabras fueron un golpe brutal. La línea de sangre del alfa oscuro corría también en sus venas. Alejandro retrocedió, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Alejandro salió de la cueva tambaleándose, el eco de las palabras de Isabel ardiendo en su mente. Su respiración se volvió un rugido contenido. «Hijo de mi enemigo, condenado desde la cuna». El bosque parecía cerrarse sobre él, los árboles inclinándose como testigos de su desgracia. Levantó la mirada al cielo estrellado y juró en voz rota: «Si mi sangre está manchada, la usaré para destruirlo». La furia lo sostuvo en pie, aunque sabía que ese juramento lo alejaba para siempre de la redención. El claro del bosque se llenó de murmullos cuando los miembros de la manada se reunieron bajo la luna. Alejandro se mantuvo erguido, con la furia contenida en los ojos verdes. «Diego», el rival, se adelantó con gesto desafiante. «Eres débil, y tu sangre lo prueba», escupió con arrogancia. Alejandro apretó la mandíbula, el peso de la verdad revelada aún clavado en su pecho. «No necesito tu aprobación para luchar», respondió con voz firme. El círculo de lobos observaba en silencio, oliendo el conflicto. El aire estaba cargado, como si una chispa pudiera prender fuego a todo en un instante. Diego avanzó un paso más, su sombra proyectada enorme bajo la luz plateada. «No eres digno de liderar ni de amar a Lucía», gritó con voz rugiente. Alejandro sintió la herida clavarse más hondo, pero no retrocedió. «Prefiero arder en mi sangre antes que cederla a un traidor como tú». Los lobos alrededor gruñeron, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. El suelo vibraba con el poder contenido. El enfrentamiento ya no era solo entre dos hombres, sino entre destinos que arrastrarían a todos los presentes. Entre los árboles, una figura se ocultaba en silencio. Isabel observaba la escena con gesto grave, susurrando para sí misma: «La traición ya está sembrada». A lo lejos, otra sombra movía los hilos, un aliado que fingía lealtad, pero cuyos ojos reflejaban duda. Alejandro sintió que algo más oscuro que el desafío de Diego estaba en juego. La tensión del aire se convirtió en amenaza invisible, como si las raíces mismas esperaran el primer derramamiento de sangre para devorar la noche. El crujido de hojas secas reveló otra presencia. Entre la maleza aparecieron huellas frescas, no de lobo ni de vampiro, sino de un cazador humano. Alejandro lo percibió antes que nadie, y un escalofrío recorrió la manada. «No estamos solos», advirtió con voz cortante. Diego rió con desdén, pero su mirada traicionaba un instante de temor. El olor a pólvora se mezcló con la humedad del bosque, un recordatorio de que incluso las criaturas más poderosas podían caer bajo manos mortales. El círculo se cerraba, y el peligro era múltiple. Un susurro helado cruzó el bosque. «El pacto se ha roto». Alejandro giró, buscando el origen, pero solo encontró silencio. Los lobos comenzaron a inquietarse, algunos retrocediendo hacia las sombras. Diego lo miró con odio, pero también con miedo disfrazado. Alejandro levantó la voz: «Quien juegue a dos bandos traerá la muerte sobre todos». Nadie respondió, pero los ojos ocultos en la oscuridad confirmaron que la traición estaba más cerca de lo que nadie quería admitir.
El claro se convirtió en un campo minado de secretos a punto de estallar. Lucía apareció bajo la luna, con los ojos brillando de un secreto insoportable. Alejandro dio un paso hacia ella, suplicando respuestas. «Dime que no es verdad». Ella bajó la mirada, y su voz tembló como cristal, roto. «¿El alfa oscuro no me tomó? Yo lo busqué». El silencio se volvió un cuchillo en el aire. Alejandro retrocedió, como si esas palabras lo hubieran herido físicamente. El dolor se mezcló con incredulidad. «¿Por qué, Lucía?» Ella levantó la vista, lágrimas quemando sus mejillas. «Porque lo que llevo en la sangre no me deja otra elección». El aire se quebró cuando un rugido estalló entre los árboles. Diego emergió del círculo, con una sonrisa amarga. «¿Por fin lo sabes?», dijo, su voz cargada de veneno. Alejandro lo miró con rabia, comprendiendo lo inevitable. «Diego», señaló hacia Lucía. «Ella no fue la única en traicionarte». El eco de sus palabras se sintió como un trueno. Alejandro entendió entonces. Su propio hermano de manada había elegido la oscuridad. «Has vendido tu alma al alfa», gritó. Diego sonrió, mostrando colmillos. «La vendí para sobrevivir, y tú morirás con tu orgullo». Las palabras de Isabel resonaron como una sentencia. «No lucháis contra rivales, lucháis contra sangre». Alejandro se volvió hacia ella, el corazón helado. «Explícate», rugió. «Punto». Isabel alzó la antorcha, iluminando su rostro marcado. «El alfa oscuro es tu padre». Un silencio mortal cayó, como si hasta el bosque se negara a respirar. Alejandro cayó de rodillas, incapaz de negar lo imposible. Diego rió con desprecio. «Por eso nunca fuiste uno de nosotros». Lucía dio un paso atrás, sus labios temblando al repetir, «Hijo del alfa». La revelación se convirtió en la herida más profunda. Alejandro levantó la mirada, los ojos ardiendo entre lágrimas y rabia. «No soy hijo de un monstruo», gritó, aunque la sangre lo delataba. El alfa oscuro emergió de la penumbra, su voz como un trueno grave. «Puedes negar mi nombre, pero no tu herencia». Su figura dominaba el claro, cada paso impregnado de poder. «Estás dividido entre la bestia y el hombre, y ambos me pertenecen». Alejandro apretó los puños, jurando romper las cadenas invisibles. «Prefiero morir como enemigo que vivir como tu sombra». La tensión alcanzó un punto insoportable. Lucía se lanzó entre ambos, con lágrimas ardiendo en su rostro. «¡Basta!», gritó, su voz quebrada. «No sois padre e hijo, sois verdugo y víctima». El alfa oscuro sonrió con crueldad. Ella siempre eligió bien sus palabras. Alejandro la tomó del brazo, suplicando, «Dime que aún estás conmigo». Lucía lo miró, temblando, y su confesión se convirtió en puñal. «Siempre estuve contigo, pero ahora debo salvarlo a él». La traición final se consumó en un susurro, dejando a Alejandro con la certeza de que todo lo que amaba había sido arrancado. Los aullidos partieron el cielo cuando lobos y vampiros chocaron bajo la luna. Garras y colmillos desgarraban carne, la sangre tiñendo el suelo. Alejandro avanzó con furia, golpeando a un vampiro que cayó entre raíces. «¡Este bosque es mío!», gritó el alfa oscuro, lanzando a dos lobos contra los árboles. El rugido de la batalla retumbaba como un trueno interminable. Diego embistió a Alejandro. Ambos rodaron sobre la tierra, cada golpe cargado de odio acumulado. El aire olía a hierro, miedo y furia. La guerra ya no podía detenerse. Lucía corrió entre cuerpos en lucha, buscando desesperada evitar que Alejandro y Diego se mataran. «¡Deteneos!», gritó, pero sus palabras se perdieron en rugidos y gritos. Alejandro levantó la mirada, con la furia de la bestia en los ojos. Lucía sintió el golpe de su corazón cuando Alejandro la tomó del brazo. «Tu traición me destroza, pero aún no puedo matarte». Ella lloró, sus dedos tocando su rostro. «Entonces bésame, aunque sea nuestra condena». Sus labios se unieron bajo la luna, un beso cargado de dolor y sangre que selló su destino. El beso se convirtió en rugido. Los ojos de Alejandro brillaron en dorado, su cuerpo temblando con la transformación.
La estalo humirigan nos arrendo con la transformación. Sus uñas se alargaron en garras, sus colmillos destellaron bajo la luna. No, murmuró, pero la bestia tomó el control. El alfa oscuro sonrió con satisfacción. Así se alza mi verdadero hijo. Alejandro lanzó un aullido desgarrador, mitad humano, mitad monstruo. Su piel se quebró bajo la furia, músculos retorciéndose en metamorfosis brutal. Lucía cayó al suelo, aterrada, comprendiendo que el hombre que amaba ya no estaba allí. La fortaleza en ruinas fue tomada por la batalla. Paredes antiguas se tiñeron de sangre, mientras lobos y vampiros atravesaban los arcos de piedra. Alejandro, ya transformado, embistió contra Diego, lanzándolo contra un muro que se desplomó en pedazos. El alfa oscuro dominaba la escena, como un rey en su trono de violencia. Isabel, desde la distancia, gritó con voz rota: «No olvides quién eres, Alejandro». Pero la bestia solo respondió con un rugido. El fuego de las antorchas iluminaba el desastre, proyectando sombras gigantes sobre la piedra ensangrentada. Un rugido final atravesó la noche, más poderoso que todos los demás. Alejandro, ya bestia completa, se lanzó contra el alfa oscuro. El choque hizo temblar la tierra, un padre y un hijo unidos por la sangre y separados por la traición. Lucía gritó, suplicando entre lágrimas, pero su voz se perdió entre los escombros. Diego, herido, observó con odio y miedo, comprendiendo que había quedado fuera del destino. La batalla culminó con colmillos contra colmillos, una lucha brutal que sellaría el final de todos los que allí respiraban. El silencio cayó sobre la fortaleza destruida, roto solo por el goteo lento de la sangre entre las piedras. Alejandro, aún temblando por la furia de la bestia, se desplomó de rodillas. La luna bañaba su piel manchada, iluminando cicatrices nuevas y antiguas. Sus ojos verdes, apagados, buscaron en vano a Lucía. «No queda nada», murmuró, con la voz quebrada. Los cuerpos de lobos y vampiros se mezclaban como un mismo cementerio, recordándole que la guerra no había dado vencedores. Solo cenizas, y en esas cenizas, el eco de su fracaso. El aire estaba cargado de humo y cenizas cuando Diego apareció, herido, tambaleante, con odio en los ojos. «Creíste que podías salvarlos», escupió, su voz rota. Alejandro lo miró con cansancio, no con furia. «No salvé a nadie, ni siquiera a mí mismo». Diego levantó la mano, temblorosa, pero la rabia no encontró fuerza. Cayó de rodillas, derrotado por su propio peso. El vínculo roto entre hermanos de manada se convirtió en el mayor recordatorio de que la traición siempre deja a todos vacíos. Lucía apareció entre el humo, sus pasos inseguros, su vestido rasgado como sus promesas. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas al ver a Alejandro arrodillado. «Nunca quise perderte», susurró con voz quebrada. Alejandro desvió la mirada, incapaz de soportar su presencia. «Ya me perdiste, Lucía. Desde el momento en que elegiste la sangre sobre mí». Ella extendió la mano, temblorosa, pero Alejandro se apartó. El vacío entre ambos era más profundo que cualquier herida física. Un abismo que nada podría cerrar. Isabel caminó lentamente sobre las piedras manchadas, con la antorcha aún encendida. Su voz resonó grave. «Esto no es el final, solo el precio del principio». Alejandro levantó la mirada, agotado, con los ojos llenos de desesperanza. «¿De qué sirve todo esto?», preguntó. Isabel sostuvo la antorcha con firmeza. «Sirve para recordar que la sangre siempre reclama lo suyo». Sus palabras no eran consuelo, sino sentencia. El fuego iluminó los rostros destrozados, como si el pasado y el futuro se reflejaran en esa llama temblorosa. El viento sopló fuerte, arrastrando cenizas como si el bosque mismo llorara. Alejandro se levantó lentamente, tambaleante, su sombra alargada sobre las ruinas. Miró el cielo nocturno, las estrellas ocultas tras la niebla de humo. «Todo lo que gané, lo perdí», susurró, su voz apagada. Diego y Lucía lo observaban en silencio, demasiado rotos para responder. La manada estaba muerta, el amor roto,
y la sangre seguía fresca. Lo único que quedaba era un vacío imposible de llenar, una herida eterna que no sanaría jamás. El aullido de Alejandro atravesó la noche, resonando entre los árboles como un lamento eterno. Era un grito de rabia y pérdida, mitad humano y mitad bestia. Lucía lo observó con lágrimas en los ojos, temiendo que aquel sonido fuera lo último que quedaba de él. Diego bajó la mirada, vencido, incapaz de sostener el peso de esa condena. El viento arrastró el eco del aullido como si todo el bosque llorara junto a él. Nada quedaba en pie, salvo la promesa de una maldición que nunca se rompería. Alejandro bajó la cabeza con la respiración entrecortada y juró en voz baja: «Vengaré a los caídos, aunque me consuma en el intento». Sus palabras fueron más que promesa, fueron condena. Lucía lo alcanzó, sus dedos temblorosos rozando su brazo. «No necesitas venganza, necesitas paz». Alejandro la apartó con suavidad, pero sin mirarla. El brillo en sus ojos verdes mostraba que ya había elegido. No había descanso para un hijo del Alfa Oscuro. Solo quedaba el camino de la sangre. El bosque recuperó su silencio, pero no su pureza. Las sombras parecían susurrar nombres de los muertos. Isabel apareció entre la bruma, apoyándose en su bastón, su voz cargada de presagio. «Esto no ha terminado. La sangre no se entierra». Alejandro la miró con rabia contenida. «¿Acaso no basta lo que hemos perdido?». Isabel negó lentamente. «El precio apenas comienza». Sus palabras fueron un veneno lento, confirmando que la herida no sanaría jamás. El silencio posterior fue más aterrador que cualquier rugido. Ante la tumba improvisada de los caídos, Alejandro permaneció inmóvil, con el rostro marcado por la derrota. Diego se acercó, apoyando la mano ensangrentada sobre la tierra fresca. «Pinto, aunque te odie, luchamos juntos», dijo con voz apagada. Alejandro no respondió, pero una chispa de reconocimiento cruzó sus ojos. Lucía, a pocos pasos, susurró una oración que se perdió en el viento. El dolor compartido no curaba las heridas, solo recordaba que todos eran prisioneros de la misma tragedia. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Alejandro se alejó hacia la oscuridad, su silueta fundiéndose con el bosque. Lucía lo llamó una última vez, pero solo el silencio respondió. El viento trajo un susurro bajo y áspero que parecía salir de la misma tierra. «El Alfa Oscuro vive en ti». Alejandro no volteó. Sus pasos firmes se perdieron entre la niebla, dejando atrás ruinas, muertos y amores rotos. La historia terminó, pero la maldición apenas comenzaba.